Muy bien, usted va a repartir galletitas para nuestros invitados, ¿ah? No, no me diga nada todavía. Siempre me echan al agua. Era para la tele nomás. No, para nada. Era para la tele, ya está bien. Oye, vamos a comenzar de inmediato con la conversación con nuestros invitados. Anita, el año pasado tú junto a Raúl Castillo ya viajaron a Palestina para reportar el conflicto del Medio Oriente y por eso mismo te dieron un importante... A ver, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, fue una experiencia increíble. En realidad, yo quiero decir que yo trabajo en el área internacional Sí. hace 10 años aproximadamente en este canal, entonces me estaba especializando en eso y mi máximo anhelo, obviamente, era poder reportearlo en terreno. Entonces, de un día para otro surgió este viaje al Medio Oriente, fue en octubre del año 2000, cuando se inició la actual intifada que estamos viviendo, y de un día para otro me dijeron, ¿te quieres ir? Y era el sueño de mi vida. Obviamente que partimos con Raúl Castillo, un excelente camarógrafo y un gran amigo mío. ¿Ya? Y era mi primer viaje en terreno y no sé si hay imágenes, pero para que vean lo que yo me encontré allá. Porque una cosa es diferente es reportear aquí en Santiago y otra muy distinto es reportear en la guerra. ¿Qué te cuento? Fue una experiencia, un anhelo de toda mi vida. Yo sentí que era el sueño de mi vida estar ahí, reporteando un conflicto. Ahí están las imágenes. Estábamos tuvimos que ir a funerales de niños, nos tocó ver cómo morían. Estaba el comienzo, digamos, del conflicto y habían enfrentamientos entre, ahí estoy yo justamente, con una cara asustada, y en un funeral de un niño. Eran imágenes bastante fuertes para nosotros, yo diría que se corría bastante peligro. Yo, Bastante asustada, bastante susto, ¿realmente unas caras de... se siente mucho miedo? Yo te diría que sí, que el miedo se siente, no lo puedo negar, pero por otra parte al mismo tiempo yo sentía que era lo mío, yo elegí, esto es una vocación, digamos. Sí, lógico. Yo sentía que era el máximo anhelo que podía tener en mi vida estar cubriendo este tipo de conflicto. Cuando yo elegí la carrera lo hice un poco pensando en esto y se me dio la oportunidad de hacerlo, así que, ¿qué te puedo decir? Anita, pero tú hace unos momentos mencionabas que Raúl también era un gran amigo tuyo, ayudó en cierto modo a un poco canalizar este susto, saber que estabas apoyada por otra persona. Sí, por supuesto, yo te puedo decir que yo tuve la fortuna de ir con uno, si no el mejor equipo, uno de los mejores camarógrafos, y el equipo también fue Raúl Univaso, el encargado del audio. Yo me sentía muy segura con ellos, hacen un trabajo espectacular que fue reconocido allá por otros medios. Estábamos con la televisión mexicana, con la televisión italiana, fue conocido el trabajo de ellos. Y por supuesto lo que más me importaba a mí por el hecho de ser mujer era no tener que darles que hacer a ellos, porque yo sabía que ellos, los chilenos en general, tienen una parte como paternal. Ya que eso justo le iba a preguntar a Raúl. Entonces eso justo le iba a preguntar a Raúl, porque en el caso de tú ser mujer tendría un doble problema. Yo lo único que quería que ellos hicieran bien su trabajo, que no estuvieran preocupados de, oh, ¿dónde está la Anita, pobrecita? Que las balas, que el susto, que... No, yo lo que más quería era ser lo más profesional posible, y de hecho me ayudó mucho ver a otras mujeres de otras partes del mundo solas, equipos de mujeres, camarógrafos, productoras, periodistas, vestidas para la guerra, con cascos, con chalecos antibalas, haciendo su trabajo igual como si fueran hombres. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo y lo que yo más quería era no perjudicarlos a ellos en su trabajo, al contrario. La Anita Raúl, hizo un muy buen trabajo porque ella, para nosotros era muy complicado viajar con una periodista que no habíamos viajado nunca juntos, no nos conocíamos. ¿Pero tú habías tenido esta experiencia antes con otras mujeres? No, había viajado con hombres. Con periodistas hombres. Con periodistas hombres que por último uno cree que son más hombres, están más presentes, pero la Anita lo hizo muy bien. Oye, porque son situaciones de riesgo indiscutiblemente, pues, sí, de riesgo extremo en algunos casos. Realmente, como dice la Anita, era muy complicado, era una ciudad, pese a ser una ciudad tan histórica, tan bonita, turísticamente, pero era una ciudad en ese minuto muy De turismo nada, terrorífica, era realmente terrible, porque tú no sabías en qué minuto te ibas a encontrar con una balacera, qué sé yo, con algún lugar de conflicto, era realmente muy difícil. Pero las familias de ustedes, por ejemplo, las familias de ustedes, ¿qué sienten cuando están en terreno? ¿Sí? Ahí estoy yo, mira, por favor, qué vergüenza esa cara, yo veo que los ojos blancos. Pero que menos, que estaban en una guerra, Anita, no estaban reporteando Disney. Bueno, mi familia me conoce a mí, que esto ha sido el sueño de toda mi vida, y yo creo que por un lado estaban súper asustados mi abuelita. ¿Tú tienes niños? Yo tengo una niñita, en esa época tenía 10 años, cuando una vez estuvimos en medio de una balacera, me acuerdo un día sábado, que fueron unas imágenes muy fuertes, y yo llamé por teléfono y pedí que por favor no se las mostraran ese día, las imágenes, porque se iba a asustar, porque nosotros salimos vivos de esa balacera, pero nos pasaban las balas por encima de la cabeza, que tirar al suelo, andábamos sin chaleco antibalas, sin casco, que fue una imprudencia bastante...
lógico. Porque uno va allá y típica del chileno, que pero ¿cómo voy a usar casco? O sea, que... No, a mí no me va a pasar nada. No, qué sé yo, no me va a pasar nada. Y llegamos allá y toda la gente, obviamente, de otros países europeos con cascos, con chalecos antibalas. Y nosotros, ¿Preparados para la guerra? Preparados para el conflicto. Ellos justamente van preparados para la guerra. Nosotros, siempre cuando hay una noticia tan importante, nosotros salimos prácticamente, lo que nos interesa ya nuestra cámara y nuestro equipo y prácticamente no nos preocupamos de nada de nuestro equipo personal. Llevamos, por ejemplo, unos chalecos antibalas que eran mimetizados, verde igual que los militares. Nosotros el primer día de reporteo nos pusimos nuestros chalecos y quisimos salir a la calle con ellos y nadie nos quiso llevar, ni nadie nos quiso llevar porque dijo, ustedes con esos chalecos son blancos seguros. Claro. Entonces obligado a dejar los chalecos en el hotel y seguir así nomás. Pero Alicio, justo con lo que decía Raúl, se notaba mucho la diferencia de, digamos, de la infraestructura que tenían los periodistas de otros países con la infraestructura que viajaban los chilenos. No, yo creo que no hay diferencia. Yo creo que la diferencia a veces se marcan en cuanto a que uno puede que sea más irresponsable que los europeos, los norteamericanos. Imprudencia o... Pero acá dicen que sí también. Claro, porque nosotros nunca, por ejemplo con Alejandro, fuimos a muchas guerras. Perdón, ¿por qué van a la guerra? Ya, termino esto entonces. ¿Ya? Bueno, y uno dice, bueno, si me toca morir ahora, moriré, pero no me pongo chaleco antibala por la dificultad que significa andar con eso. Y además porque también, en la mayoría de los casos, los chalecos son de colores verde, oliva, etcétera, etcétera. Son pesados. Y además son muy pesados. Bueno, ¿por qué Además, la no van a cámara la y todo eso. La cámara, el peso, el trípode, Claro. que ha sido la preocupación. A nosotros nos sirvió mucho, yo fui con Rodrigo Univaso, que era mi asistente en ese tiempo. Fui con él afortunadamente este viaje y nos sirvió mucho a nosotros el reporteo que nosotros hicimos en Chile, que era un poco el reporteo urbano de cuando habían protestas, que se Claro. las bombas lacrimógenas. Ocurrió algo muy favorable para nosotros que las bombas lacrimógenas, Javier, que a los demás periodistas los dejaban en cero tirados en el suelo, y a nosotros no nos hacían nada, porque estábamos acostumbrados justamente en eso. O sea que Bueno, estamos mira, viendo horrorizados estas imágenes que corresponden a Ruanda. salvaje. Javier no está, claro, Javier me preguntaba por qué vamos a la guerra. En este minuto estamos viendo algunas imágenes de la guerra civil de Ruanda, donde murieron entre 600 y 800 mil personas, y donde más de 2 millones tuvieron que irse de Ruanda y refugiarse en campamentos en Zaire, donde también estuvimos, y se van a ver ahí en las imágenes, en uno de los éxodos más grandes que ha tenido, digamos, el mundo en los últimos años, éxodos, digamos, de población. ¿Por qué uno va a la guerra? Decía Javier. Hay varias razones. La primera es porque somos periodistas y es una obligación profesional ir a la guerra. Es una gran noticia la guerra y entonces hay que cubrirla, y para cubrirla no esperaremos que vaya un abogado, ni un ingeniero, ¿cierto? Un médico, sino que tenemos que ir nosotros los periodistas. En segundo lugar, porque también consideramos que es bueno que los chilenos conozcan de primera mano de sus propios periodistas lo que está ocurriendo en otras partes. En tercer lugar, también porque es bueno que nosotros sepamos a qué extremo se llega, por ejemplo, cuando hay nacionalismos exacerbados, cuando hay odiosidades, diferencias políticas, diferencias religiosas, diferencias raciales, como en el caso de la guerra de Ruanda. ¿Hasta qué extremo se llega con esas diferencias que no pueden ser solucionadas en el diálogo, en la discusión civilizada, sino que por las armas? Entonces eso también nos sirve a nosotros de lección. Finalmente también porque si nosotros mostramos los horrores de la guerra, nos alentaremos a solucionar nuestros problemas como yo, en el diálogo, en la paz, en fin, y no en la violencia. Y también por mostrar las consecuencias de la guerra, en la que siempre, por ejemplo, las mujeres, los niños son víctimas inocentes. Nosotros podremos de alguna manera también extender la mano solidaria para esa gente que a veces se está muriendo de hambre porque no tiene ni siquiera un poroto para comer, o necesita, por ejemplo, en el caso de mucha gente en Ruanda que moría por deshidratación, no tenía ni siquiera, digamos, por ejemplo, un litro de suero, y eso nosotros lo podríamos conseguir. De hecho, y con ese reportaje de Ruanda que estamos viendo, acá en Chile se reunieron 2,5 millones de dólares, que fue una campaña que hicimos conjunto con el Banco del Estado. El gerente general don Arturo Moreno tuvo esa idea, y ese dinero
fue entregado a las Naciones Unidas y sirvió seguramente para salvar muchas vidas. Oye, Por Alicia, eso vamos a las guerras. sería bueno que nos contaras un poquito de Alejandro Leal, porque tú nos decías que el camarógrafo es el que se expone a situaciones más riesgosas. Claro que sí, o sea, es tremendamente importante el trabajo que hace el camarógrafo, o sea, las imágenes son las que mandan en la televisión. Alejandro tiene mucha experiencia en esto, por lo demás. Y Alejandro, mira, es muy importante el trabajo del camarógrafo, no solo por las imágenes, sino que es importante cuando el tipo tiene interés para trabajar en el lugar. Nosotros una vez No, tuvimos y una después guerra. todas estas imágenes que estamos viendo, Mira, pero una oye, persona no entrenada tiritaría, no sé, no sería capaz Bueno, de separar lo que pasa en el momento de la parte técnica. se pone muy ¿Sabes frío. lo que usted. pasa? En este caso de Ruanda, como tú decías, yo en realidad he estado en hartos conflictos, además de Ruanda, en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia varias veces, en Israel también, en Sarajevo, en fin, sí, en Nicaragua. Pero este caso, yo creo que Alipio debe compartir conmigo esto, es el que más marcado nos dejó en términos humanos. Nosotros, si bien es cierto, estamos un tanto acostumbrados a ver muertos, heridos, pero acá veíamos cómo se moría la gente. Y eso es terrible, sobre todo ver a los niños, desde que entraban a los hospitales No de poder hacer campaña. Exacto, es que claro, uno no puede hacer nada en términos de ayuda física, pero también lo decía Lipio, con las imágenes que nosotros mostramos, en el fondo hacemos conciencia en el mundo de lo que ahí sucede, para que la gente sepa y que diga, a mí no me gustaría que esto suceda y que aporte de alguna manera a que esas cosas no sucedan en ninguna parte del mundo. ¿Y esta gente que ustedes veían morir, se morían de qué? De distintas enfermedades, de hambre, de disentería, de malaria, de deshidratado, las heridas de la guerra. de cólera y las heridas de la guerra. Uno siempre habla del equipo técnico, si uno habla del periodista como que mantuviera toda la parte de información, de emocionalidad, pero es tan difícil al equipo técnico mantenerse como equipo técnico, porque son parte también, es decir, son parte del discurso, son parte de lo que finalmente nosotros vamos a ver reflejados en imágenes. ¿En algún minuto tú sentiste que te ibas a quebrar, Alejandro, pensando, por ejemplo, en la emotividad de las imágenes de Ruanda? Sí, hubo un momento duro. Nosotros dejamos para el final ir a grabar a las fosas comunes donde tiraban a los muertos y de una manera muy inhumana, los tiraban, así, esa era la palabra. Y una vez que fuimos a grabar ahí, salimos en un silencio sepulcral y llorando. O sea, fue realmente conmovedor cómo la humanidad puede llegar. Mira, ahí hay una imagen muy importante que tiene que ver lo que tú dices. Mira, esas imágenes, por ejemplo, esa es una niñita que apenas podía andar para llegar a una carpa de la Cruz Roja. Seguramente ella sabía que ahí le podían salvar la vida y por eso estaba llegando y se paraba, se caía. Entonces Alejandro en ese minuto también, porque uno tiene una coraza para trabajar en estos lugares, pero de repente esa coraza también se abre. Alejandro me dice, voy a ir a ayudar a la niñita. Yo le dije, no Alejandro, tú tienes que seguir grabando lo que estamos viendo, tienes que seguir, porque esto es lo que tenemos que mostrar nosotros, para que sepan en Chile a qué extremo se llega con la guerra, y también para que abramos los corazones y podamos ayudarlos después. Entonces él, con una rabia muy grande y con una entereza también, siguió grabando, pero a mí me estaban corriendo las lágrimas, y también a las mujeres. ¿Lloraron alguna vez juntos? Bueno, después de eso lloró él, claro, después que terminó su trabajo. Yo diría que de todos los conflictos, como lo dije anteriormente, este es el que más nos tocó en la parte humana. Pero cuando Alipio te dijo, mira, tienes que seguir grabando, ¿tú no te rebelaste, no te dio rabia? No tuve duda alguna, o sea, a lo que yo voy, esa es mi misión. Si no, no sé, podría estudiar medicina, estaría en Médicos Sin Fronteras. En todo caso, se veía que a la niñita le faltaba un poco por llegar. Es decir, también, no sé, se veían justo no, si los después cables llega de la más, carpa. después llega más gente, en fin, si no. Igual salían muertos de esos lugares claro. los niños. Oye, ¿y qué pasa con las familias de ustedes cuando saben que están cubriendo estos eventos tan conflictivos? Yo estaba pensando, por ejemplo, en la familia de Alejandro, que va una vez, va otra vez. Mira, la familia, yo tengo dos hijas, Ana Luisa y Alejandra, se acostumbran en cierta medida porque desde pequeñas saben que el papá viaja. Yo todos los años estoy más o menos entre 80 y 90 días fuera de Chile.
y ellas se acostumbran. Y ahora yo, por ejemplo, estuve en Pakistán, en Afganistán, y la primera vez que me fui a Pakistán para tratar de ingresar a Afganistán, tuve 10 días por Peshawar, en fin. Cuando vuelvo a Chile, mi hija mayor me había escrito una carta que quería que no volviera a la guerra, para que no le pasara lo mismo que a un compañero de trabajo mío que le llegó un balazo a Amnel Machuco, un disparo en la cabeza, cuando estábamos trabajando juntos en Kosovo. Y ella tenía esa carta, que quería que yo no fuera a las guerras. Pasaron 7 días y me mandan a Afganistán. Y bueno, estuve dudando en ir en realidad, pero en definitiva fui. Y conversé mucho con ella. Uno trata de irradiar con ellas seguridad. Y yo les digo, el día que yo tenga miedo de ir a un conflicto, el día que yo tenga temor a ir a una guerra, no voy a ir. Pero no hay nada comprado, Alejandro. Yo también estaba pensando, por ejemplo, en la hija de Anita con 10 años, también la angustia que deben sentir ellos, que no pueden hacer nada por retener a sus padres. Disculpen, en el caso mío es súper importante lo que hace mi señora. O sea, para esto igual uno, en la familia tiene que tener una pareja, el apoyo, pues. El apoyo de la pareja. Y yo con mi señora, yo le saco el sombrero, se llama, me apoya en todo. Y ella es la que asume cuando yo no estoy y se queda con mis hijas. Anita, pero cuando estuviste en el conflicto de Palestina, ¿tú tenías alguna imagen a la que te aferrabas en los momentos como de angustia, algo que te blanqueara la mente, que te quitara el susto? Fue bastante difícil para mí, yo te diría que pasé, sobre todo en las noches. Me quedaba muy marcado el sonido, los ruidos, las balas, estaba como muy agitada. Fue difícil para mí, pero bueno, en Dios. Digamos que resté bastante. Claro. Eso me mantuvo bastante en pie, digamos, pero por otro lado yo sabía que estaba haciendo lo correcto. O sea, yo había elegido estar ahí, por así decirlo, es que era mi primer viaje, digamos, entonces sentía que para eso yo estaba estudiando, que era mi misión. Tú siempre habías cubierto conflictos económicos que habíamos visto en crisis, pero en siempre Argentina, acá, por pero ejemplo. siempre era como una periodista en virtual, territorio claro, chileno, el territorio digamos. chileno cubriendo a través de los satélites, pero Ya. yo quería vivir la experiencia de estar en el terreno mismo, de ser protagonista, de ser la primera fuente que llega a los hechos, conversar con la gente, recorrer los territorios, y eso fue súper importante para mi carrera, y de ahí seguí viajando a otros lados, pero digamos, es muy importante estar ahí. Tenemos aquí La unas imágenes. Anita era muy simpático, ella conocía cada uno de los lugares, pese a que nunca había estado en los lugares, los conocía exactamente. Ramalá, qué sé yo, Nebrón, todos los lugares tenemos unas de imágenes conflicto. bastante impactantes y queremos recordar contigo. Veamos. La paz en el Medio Oriente se ve cada vez más lejana. La la rabia, nota la con más venganza y balas el que me ha odio tocado son cubrir. los sentimientos que reinan en medio de este funeral de un joven palestino de 18 años asesinado ayer por una bala de las fuerzas israelitas que le atravesó el cerebro. Esta es una de las 10 nuevas víctimas palestinas que ayer perdieron la vida en este sangriento conflicto. Milicias del Tanzim, armadas hasta los dientes, rindieron un homenaje al menor caído, Anita, considerado ¿dispararon al aire? un mártir Al aire, de la sí. causa palestina. Aquí disparaban al aire, en este lugar. Un ruido Pero era ensordecedor terrible. era, porque ahí no se Los me nota, manifestantes pero... se enfrentaron en Ramalá, como todos estos días, con los militares judíos. Nuestro equipo se encontraba cubriendo la refriega cuando sorpresivamente sentimos a nuestras espaldas los disparos de fusiles M16 de las milicias palestinas. Todos los periodistas que estábamos allí debimos tirarnos al suelo y retroceder algunos metros hasta ponernos a salvo. Ahí va Rodrigo abarcando, ya la Anita había podido salir de ese lugar, pero eso fue el lugar, un momento muy intenso que vivimos ahí en Israel. Había muchos espacios entre un muro y otro. Sí, era muy difícil porque no sabía de qué lugar estaban disparando, además no teníamos ninguna protección, era realmente dramático. No vemos además guardias de las Naciones Unidas, estos típicos No, tanques sí, todo el mundo cree que nosotros somos locos por estar ahí. ¿Es como volver al lugar? ¿Es como volver al lugar a revisar estas imágenes? Sí, ¿Qué sientes en este momento, Anita? Triste para este lugar. ha pasado harto tiempo ya, pero volvería. Sí, Es algo igual que, como una adrenalina que se genera en el minuto, o sea, cuando uno elige una carrera, lo elige por vocación. Yo volvería, o sea, mi fantasía, sí, si no fuera mi hija que me trae a tierra, que tengo una niñita de 12 años, Oye. yo estaría en Afganistán en este momento, siento que me gustaría, o sea, es como mi Señores, ¿y por misión. qué arriesgar un equipo de profesionales chilenos a cubrir conflictos en el exterior cuando las imágenes a lo mejor pueden llegar por todas las cadenas internacionales?
no es lo mismo. No, lo que pasa es que lo la mismo. gente no siente lo mismo. Es decir, tú, desde esa perspectiva, podrías pensar que CNN, cuando cubre las guerras, tiene una gran audiencia en Chile, y así no es. Cuando vamos nosotros, cuando es la mirada de los chilenos la que está en los conflictos, la gente lo ve más, es más atraída por el tema y ayuda más y se hace más conciencia en definitiva. Es muy importante que los chilenos estemos en los lugares de conflicto para que aquí se sepa claramente qué es lo que sucede ahí. Pero más allá de la infraestructura que Alipio me contaba, que definitivamente son bien parejos los recursos, hay también una parte económica. A lo mejor en CNN hay muchísima más plata detrás de cada conflicto bélico, Seguramente pero hay más es lo que tú recursos, dices, bien. es lo que tú dices, es decir, el público chileno, cada uno de nosotros agradece la valentía de los reporteros, el coraje, por supuesto, del llamado equipo técnico, que también forma parte de esta Además, gran emocionalidad que significa transmitir un conflicto. Sí, además es de mucho orgullo, por ejemplo, nosotros teníamos despachos con la anita satelitales todos los días. Y cuando nosotros íbamos a despachar nuestro material, estaban muchos periodistas de otras cadenas del mundo viendo nuestro despacho, porque ellos tenían despacho a continuación de nosotros, o un poco antes, qué sé yo. Y para nosotros era mucho orgullo de que ellos encontraban muy bueno nuestro trabajo. O sea, eso te indica que los chilenos no tenemos nada que envidiarle a las grandes cadenas que tienen un respaldo tremendo. Alipio, ¿les pasó también lo mismo? Yo creo que es un gran orgullo para nosotros también. Bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? A veces hay sitios en que está, por ejemplo, la CNN con decenas de equipos, digamos. Hay además gente que les trabaja a ellos porque tienen una cámara. Por ejemplo, en el golpe de Estado allá en Moscú, ¿sí? Cuando echaron los tanques, ¿cierto? Y todo, cuando votaron a Gorbachov. Entonces nosotros andábamos un humilde equipo, digamos, Alejandro, el asistente y yo. Y sin embargo, todos los días nosotros teníamos algo diferente a lo que tenía la CNN. Y no solo diferente, sino que muy potente. De tal modo que nosotros, a raíz de eso, nosotros podíamos despachar todos los días a nuestro país, vía satélite, y eran los únicos que podían enviar hacia Atlanta el material y de ahí a Chile. No había otra manera. Y nosotros éramos los únicos, el único país que podía despachar de Moscú. ¿Por qué? Porque cada día nosotros teníamos un material tan importante que ellos no tenían, que nosotros se lo regalábamos a cambio de que nos permitieran transmitir directamente hacia el sitio. Claro, el uso de la señal y toda esa cosa. Se produce Y esta eso solidaridad, te voy a y enseñar, eso nos los pasó muchas diferentes veces. equipos de otros países también, como que hay una suerte de ayudarnos, más que de competencia, de quién saca las mejores imágenes. Nosotros tuvimos mucho trabajo con los mexicanos, hablamos el mismo idioma y nos ayudamos mutuamente, se produce esa especie de solidaridad, y no de competencia, quién le gana al otro. Por lo menos las en mi imágenes y experiencia. los Se forman despachos de pools ustedes de equipo. llegan con la mirada chilena, que eso es lo más importante. Además, el territorio periodístico es muy cuidado. Por ejemplo, en un momento estábamos en una de estas refriegas cuando se acercan unos niños de unos 14 años, 12 años y empiezan a tirarle piedras a los soldados desde donde nosotros estábamos. Y los periodistas rápidamente nos fuimos todos en contra de los manifestantes y los expulsamos de nuestro lugar. Nuestro territorio era solamente de prensa, porque si nosotros empezamos a mezclar las cosas, más tarde nos empiezan a disparar los soldados a nosotros. Ok, bueno, quería agradecerle infinitamente los minutos que han dispuesto para compartir con nosotros y felicitarlos por esta labor, porque realmente nos sentimos muy orgullosos de que estén en esta casa.